En una de las muchas cafeterías discretas que pueblan el laberinto de calles de Barcelona, Alejandro Borràs se encontraba sentado, esperando. La elección del lugar no había sido al azar. Era un café pequeño, casi oculto entre las sombras de edificios más grandes. Un sitio donde se podía hablar de negocios sin temor a ser escuchado por oídos indiscretos. Mientras esperaba, Alejandro no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy pondría en marcha el plan que había estado orquestando en su mente durante meses. La puerta del café se abrió y entró Enrique Vidal, puntual como siempre. Enrique era el contrapunto perfecto a Alejandro. Mientras que Alejandro era todo carisma y audacia, Enrique era metódico y precavido, con un intelecto agudo especialmente adaptado para los aspectos técnicos de su esquema. Su rostro mostraba signos de una noche sin dormir, probablemente repasando los detalles del plan y sus posibles consecuencias. ¿Todo listo?, preguntó Enrique, sentándose frente a Alejandro y mirándolo directamente a los ojos. Alejandro asintió. Su sonrisa no lograba ocultar completamente la tensión en su mirada. Todo según lo planeado. Pero primero hablemos una vez más sobre los detalles. No podemos permitirnos errores. Durante las siguientes horas desgranaron cada aspecto de su plan. Hablarían en voz baja, intercambiando notas y diagramas en papel. El esquema era sencillo en su genio, pero infinitamente complejo en su ejecución. Utilizarían software personalizado para infiltrarse en el sistema bancario y desviar fracciones de centavo de cada transacción electrónica a una serie de cuentas controladas por ellos. Estas cantidades, insignificantes en cada transacción, sumarían hasta 900.000 euros al mes. Mientras Alejandro describía la belleza de su plan, Enrique no podía evitar sentir un nudo en el estómago. La magnitud de lo que estaban a punto de hacer era abrumadora. ¿Y si nos atrapan?, murmuró, más para sí mismo que para Alejandro. Alejandro le puso una mano en el hombro. Su tono era tranquilizador. Enrique, hemos pasado por esto 1000 veces. El plan es perfecto. Y además, es solo dinero. Nadie saldrá herido. Enrique asintió, intentando convencerse a sí mismo tanto como a Alejandro. La conversación continuó, pasando por las contingencias, los planes de escape y la redistribución del botín. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, el sol comenzaba a declinar, bañando las calles de Barcelona con una luz dorada. Alejandro se detuvo un momento en la puerta, mirando hacia las antiguas calles que se extendían ante ellos. Este es el comienzo de algo grande, Enrique. Lo siento en mis huesos. Enrique simplemente asintió, siguiendo a Alejandro hacia la calle. Dentro de sí, una voz le decía que también podrían estar al borde de un abismo, del cual no podrían retornar. Con el escenario ya establecido, Alejandro y Enrique se adentraron en la fase crucial de su plan: el reclutamiento de Javier Rico, el tercer y último miembro de su equipo. Javier, conocido en los círculos de seguridad electrónica por su ingenio y habilidad para navegar por los complejos sistemas de seguridad bancaria, era la pieza que faltaba en su intrincado rompecabezas. Una semana después de su reunión en el café, Alejandro y Enrique concertaron un encuentro con Javier en un bar menos discreto, pero elegido por su buen ambiente y porque ofrecía el tipo de privacidad que necesitaban para conversaciones importantes. Javier llegó puntual, con una curiosidad palpable en su mirada. Se notaba en su postura una mezcla de confianza y precaución, típica de alguien que había navegado por las sombras del mundo de la seguridad informática. Alejandro tomó la iniciativa, desplegando todo su carisma. Javier, gracias por venir. Te hemos observado durante algún tiempo y estamos impresionados con tu trabajo. Creemos que podría ser el complemento perfecto para un proyecto muy especial que estamos desarrollando. Javier escuchaba atentamente, inclinándose hacia adelante. Su interés era evidente. Continúa, dijo simplemente. Su voz mostraba curiosidad, pero mantenía una cautela profesional. Alejandro y Enrique procedieron a esbozar los contornos de su plan, omitiendo los detalles más comprometedores. Hablaron de optimizar transacciones financieras, explotar ineficiencias del sistema bancario
utilizando un lenguaje cuidadosamente diseñado para despertar interés sin revelar completamente sus intenciones. A medida que la conversación avanzaba, Javier empezó a hacer preguntas técnicas específicas, demostrando no solo su competencia, sino también su creciente interés. Enrique, con su profundo conocimiento técnico, respondía con precisión, estableciendo un diálogo estimulante que iba tejiendo lentamente a Javier en su red. Finalmente, Javier se reclinó en su silla, cruzó los brazos y miró a ambos hombres a los ojos. Lo que me están proponiendo suena ambicioso y peligroso. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. ¿Qué me garantiza que esto funcionará y que, más importante aún, vale la pena correr el riesgo? Alejandro, esperando esta pregunta, respondió con la confianza de quien cree ciegamente en su visión. Javier, estamos hablando de una oportunidad única en la vida para hacer una diferencia real en nuestras vidas. Sí, hay riesgos, pero los hemos calculado meticulosamente. Y te aseguro, la recompensa supera con creces el riesgo. La conversación continuó durante horas, cada vez más en los detalles técnicos y logísticos del plan. Al final de la noche, Javier estaba convencido. La promesa de una recompensa sustancial, combinada con el desafío de superar uno de los sistemas más seguros del mundo, era demasiado tentadora para rechazar. Mientras los tres hombres se levantaban para irse, un acuerdo tácito se había formado entre ellos, sellado con un brindis simbólico. Caminaron juntos hacia la salida, bajo el cielo nocturno de Barcelona, unidos ahora por un propósito común. El reclutamiento de Javier no solo había fortalecido su operación con su indispensable habilidad técnica, sino que también había marcado el verdadero comienzo de su esquema. Lo que seguía era la implementación, una fase que pondría a prueba no solo su ingenio y habilidad, sino también su lealtad y moral. Con Javier Rico ahora a bordo, el equipo se sumergió en la fase de planificación y ejecución de su ambicioso esquema. Los días se convirtieron en noches mientras trabajaban incansablemente para perfeccionar el software, que sería la piedra angular de su operación. Se reunían en un pequeño apartamento que Alejandro había alquilado exclusivamente para este propósito, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos. El apartamento, ubicado en un barrio tranquilo de Barcelona, tenía vistas a un laberinto de calles estrechas, proporcionando un recordatorio constante de la complejidad de su propia empresa. Las paredes estaban cubiertas de pizarras y notas adhesivas, cada una marcando diferentes aspectos del plan: algoritmos, arquitecturas de red, planes de contingencia. Enrique, con su conocimiento técnico, lideraba la discusión sobre cómo implementar el software sin ser detectados. El software debe ser lo suficientemente ágil para adaptarse a las constantes actualizaciones de seguridad de los bancos. Deberíamos emplear una estrategia de camaleón, cambiando nuestros métodos discretamente para evitar patrones predecibles, explicaba meticulosamente. Javier, mientras tanto, se centraba en las vulnerabilidades del sistema bancario. He estado revisando las últimas auditorías de seguridad de los principales bancos. Hay patrones que podemos explotar, especialmente durante las transacciones de alta frecuencia. Es allí donde nuestro software puede intervenir y redirigir las fracciones de centavo sin ser detectado. Alejandro, aunque menos involucrado en los aspectos técnicos, proporcionaba la visión y el entusiasmo que mantenían al equipo motivado. Piénsenlo, caballeros, no solo estamos creando un nuevo sistema financiero, estamos redefiniendo lo que significa obtener ganancias en el siglo XXI. Este es el tipo de innovación que cambiará nuestras vidas. A medida que el plan tomaba forma, sin embargo, Enrique comenzó a mostrar signos de duda. Las largas horas de trabajo, combinadas con la magnitud de lo que estaban a punto de hacer, comenzaron a pasar factura a su conciencia. Una noche, mientras el equipo tomaba un descanso, Enrique expresó sus preocupaciones a Alejandro en un rincón apartado del apartamento. Alejandro, ¿alguna vez te detienes a pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo? No solo para nosotros, sino para las personas cuyas transacciones estamos manipulando, preguntó Enrique, su voz baja pero cargada de inquietud.
Alejandro lo miró, sorprendido por la pregunta. Enrique, estamos hablando de fracciones de centavo, cantidades que nadie notará que faltan. Y piensa en lo que significa para nosotros: libertad financiera, la capacidad de vivir nuestras vidas en nuestros propios términos. Enrique asintió, pero su mirada permanecía preocupada. Supongo que tienes razón, di yo finalmente, aunque la duda seguía latente en su voz. A pesar de las preocupaciones de Enrique, el equipo continuó con su trabajo, afinando y probando el software, hasta que estuvo listo para ser implementado. La noche antes de poner en marcha su operación, se reunieron en el apartamento, conscientes del riesgo que estaban a punto de correr. Mañana comienza una nueva era para nosotros, anunció Alejandro, su voz llena de un optimismo que trataba de infundir confianza en sus compañeros. Una era en la que tomamos el control de nuestro destino. El equipo brindó, uniendo sus copas en un gesto de solidaridad. Sin embargo, en el fondo, cada uno de ellos sabía que estaban cruzando un umbral del cual no podrían volver fácilmente. La implementación del plan marcó el principio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su ingenio y habilidades, sino también su lealtad y moral. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, con el software funcionando según lo previsto. Sin embargo, a medida que el dinero comenzó a acumularse, también lo hicieron las tensiones dentro del grupo. A medida que el dinero comenzó a fluir en sus cuentas, la tensión entre Alejandro, Enrique y Javier creció exponencialmente. Lo que había comenzado como una operación emocionante y llena de adrenalina se transformó en una fuente constante de estrés y paranoia. Cada día traía consigo el temor de ser descubiertos, de que un pequeño error en su intrincado sistema fuera a desencadenar su caída. Las reuniones en el apartamento se volvieron más frecuentes y tensas. Enrique, cuyas dudas habían sido apenas susurradas en un principio, comenzó a expresar abiertamente su preocupación por las implicaciones morales y legales de sus acciones. «Estamos jugando con fuego», dijo en una de estas reuniones, su mirada perdida en las cifras que mostraba su laptop. «Y si nos quemamos, no será solo el dinero lo que perderemos, podría ser nuestra libertad». Javier, que inicialmente había sido atraído por el desafío técnico y la promesa de riqueza, también empezó a sentir el peso de sus acciones. Empezó a notar cómo el sueño le esquivaba, cómo su apetito disminuía. La idea de ser responsable de uno de los fraudes más sofisticados del siglo lo atormentaba, haciendo que se cuestionara si el precio a pagar valía realmente la pena. Alejandro, por otro lado, parecía consumido por su visión de éxito y riqueza. Su optimismo inicial se había transformado en una determinación feroz de seguir adelante, sin importar el costo. ¿Acaso no sabían en lo que se estaban metiendo?, desafió en respuesta a las preocupaciones de sus socios. Todos sabíamos que habría riesgos, pero pensar en retroceder ahora, cuando estamos a punto de lograr todo por lo que hemos trabajado, es inconcebible. Una noche, mientras discutían los próximos pasos, una discusión estalló entre Enrique y Alejandro. Enrique, impulsado por un creciente sentido de culpa, insistió en la necesidad de detener el esquema antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y qué pasa si nos atrapan? ¿Has pensado en las consecuencias? No solo para nosotros, sino para nuestras familias, argumentó, su voz elevándose por la frustración y el miedo. Alejandro respondió con igual intensidad, su paciencia desgastada por el miedo y la paranoia. No podemos detenernos ahora. ¿Entiendes cuánto hemos invertido en esto? No solo dinero, sino tiempo, energía. Retroceder ahora sería tirar todo eso a la basura. La discusión fue interrumpida por Javier, quien, con una calma forzada, sugirió una pausa. «Necesitamos tomar una decisión juntos», dijo, intentando mediar entre sus dos socios. «Pero pelear entre nosotros solo nos debilitará. Recordemos por qué empezamos esto». La tensión en la habitación era palpable, un recordatorio sombrío de que su unión se había fracturado bajo el peso de su ambición. A pesar de la mediación de Javier, la brecha entre Alejandro y Enrique se había ensanchado, un presagio oscuro de lo que estaba por venir.
Con el dinero acumulándose y la presión aumentando, el equipo se encontraba en un punto de inflexión. Las dudas y el miedo habían sembrado semillas de desconfianza entre ellos, amenazando con desmoronar no solo su esquema, sino también su amistad y sus vidas tal como las conocían. El esquema continuó, pero con cada día que pasaba, la sensación de estar caminando sobre un delgado hielo se hacía más intensa. La paranoia se convirtió en una constante, con cada sonido inesperado o mirada prolongada despertando el temor de haber sido descubiertos. A medida que el esquema se desarrollaba con éxito y el dinero seguía acumulándose, las vidas de Alejandro, Enrique y Javier entraron en una espiral de desconfianza y paranoia que no tardó en reflejarse en su día a día. La atmósfera en el apartamento se volvió cada vez más tensa, con cada reunión marcada por discusiones acaloradas y reproches. La amistad que una vez los había unido ahora parecía una memoria distante, desgastada por la codicia y el miedo. Un día, mientras revisaban las últimas transferencias, se dieron cuenta de que una pequeña discrepancia en las cifras no cuadraba. Era insignificante, apenas unos pocos euros, pero suficiente para sembrar el pánico entre ellos. ¿Cómo ha podido pasar esto?, exigió saber Alejandro, su voz tensa. Enrique, con los ojos clavados en la pantalla, buscaba febrilmente una explicación. Debe ser un error en el algoritmo, algo que hemos pasado por alto. Javier, siempre el más calmado, intentó mediar. No podemos permitir que el pánico nos domine. Corrijamos el error y asegurémonos de que no vuelva a suceder. Pero su voz razonable no podía ocultar el miedo subyacente que todos sentían. Si habían cometido un error una vez, podrían volver a cometerlo. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de ansiedad. Las noticias sobre investigaciones bancarias y aumentos en la seguridad cibernética llenaban los titulares. Cada artículo un recordatorio constante del peligro que corrían. Enrique, cuya moralidad ya estaba en conflicto, se vio particularmente afectado. «Estamos llegando al final», murmuró una noche, después de otra discusión tensa. «No sé cuánto más pueda soportar esto». La fractura dentro del grupo se hizo insostenible. Alejandro, obsesionado con la idea de ser atrapado, comenzó a sospechar de Enrique y Javier, convencido de que uno de ellos podría traicionarlo para salvarse. Enrique, por su parte, se sentía atrapado entre su lealtad a sus amigos y su deseo de corregir sus errores. Y Javier, atrapado en medio, se encontraba luchando por mantener unido al equipo, a pesar de saber, en el fondo, que era una batalla perdida. La situación alcanzó su punto crítico una fría noche de invierno. Enrique, después de días de deliberación y noches sin dormir, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Contactó en secreto a las autoridades, ofreciéndoles información sobre el esquema a cambio de inmunidad. La culpa y el remordimiento lo habían llevado a este punto, creyendo que era la única forma de hacer las paces consigo mismo. Cuando las autoridades finalmente irrumpieron en el apartamento, encontraron a los tres hombres juntos, por primera vez en semanas sin discutir, unidos en el shock y la traición. Alejandro y Javier se volvieron hacia Enrique, la realización de su traición claramente visible en sus rostros. «¿Cómo has podido hacer esto?», fue lo único que Alejandro logró decir, su voz un susurro de incredulidad. Enrique no pudo responder. Su mirada bajó, incapaz de enfrentar a los amigos que había traicionado. Sabía que había sellado su destino, junto con el de sus compañeros, pero en su corazón creía que era el final inevitable de un camino que nunca deberían haber tomado. La historia de Alejandro, Enrique y Javier terminó en una sala de juicio, cada uno enfrentando las consecuencias de sus acciones. A pesar de la promesa de riqueza y éxito que una vez pareció tan segura, se encontraron perdiendo mucho más de lo que jamás habían ganado: su libertad, su amistad y, lo más importante, su integridad. Esta narrativa, nacida de la ambición y desmoronada por la traición, sirve como un sombrío recordatorio de que, en la búsqueda de la riqueza a cualquier costo, el precio final a menudo supera con creces las ganancias.